Historia de Jabobo, tomo 1, volumen 3, Nuevos rollos. Capítulo 1. Los hechos del milenio según Juan el profeta. Está escrito: y en la parte final de los días tiene que suceder que la montaña de la casa de Jehová llegará a estar firmemente establecida por encima de las cumbres de las montañas, y ciertamente será alzada por encima de las colinas, y a ella tendrán que afluir todas las naciones. Y muchos pueblos ciertamente irán y dirán: vengan, y subamos a la montaña de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y él nos instruirá acerca de sus caminos, y ciertamente andaremos en sus sendas. Porque de Sión saldrá ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Estos hechos proféticos se palparon durante el tiempo del fin, cuando el pueblo de Dios siguió aumentando en sabiduría y perspicacia y entendimiento. Y de hecho, la palabra de Jehová siguió fortaleciéndose entre sus miembros y esparciéndose hasta la parte más distante de la tierra habitada. Además, Jesucristo predijo: ¿quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos para darle su alimento al tiempo apropiado? Porque éstos siguieron estando ayudados por la gran muchedumbre, cumpliendo la palabra de Zacarías el profeta cuando dijo: en aquellos días sucederá que 10 hombres de todos los lenguajes de las naciones asirán, sí, realmente asirán la falda de un hombre que sea judío, y dirán: ciertamente iremos con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes. Y para el final de los últimos días sucedió que el pueblo de Jehová, sí, las congregaciones de Jesús, quedaron firmemente establecidas por toda la tierra. Y la palabra de Jehová siguió creciendo y aumentando por todos los pueblos y naciones. Y sucedió que en el año 9 del rey Nabonido II de Jabobo, el día 26 del segundo mes, nació un hombre, un varón de hermosa apariencia, y su nombre era Naim. Sus padres eran fieles cristianos de la congregación de Filipos, allí en Jabobo. Ellos eran ungidos por el Espíritu Santo, al igual que los demás hermanos de Jesús que quedaban aquí en la tierra, el esclavo fiel y discreto. El muchachito creció siendo poderoso en sus palabras y hechos. Hablaba la verdad de la palabra de Dios con tesón, y en sus ojos el ardor por el amor a Jehová brillaba de continuo. A los 25 años de edad, los ancianos de congregación les impusieron las manos, y siguió profetizando el mensaje del reino. Y marchó desde la plaza pública del distrito hacia el distrito jurisdiccional de campo, que poseía una ciudad edificada por el mismo rey Nabonido II, Hammurabi. Allí siguió sirviendo, y aconteció que, al tercer año de su estancia, un ángel de Jehová le habló en visiones y le reveló la identificación del rey del norte, a saber, Jabobo, que Daniel el profeta recibió en visión en los días del rey de Persia en Babilonia. Y su palabra se hizo saber entre el esclavo y llegó a publicarse para el conocimiento de todas las congregaciones que estaban esparcidas por toda la tierra. Pero mientras tanto, Nabonido, el rey de Jabobo, seguía eliminando a sierra a cualesquiera que profesasen la fe católica. Y la misma interpretación de Naim y la palabra de Juan el apóstol fueron transmitidas al monarca, y llegó a apreciar a los testigos cristianos de Jehová y los protegió. Pero a la Jerusalén apóstata fue eliminándola atrozmente. La policía entraba de casa en casa e iba arrestando a todos los católicos para conducirlos al campo de concentración que se hallaba en las afueras de Hammurabi,
con el antiguo edificio del que fue laboratorio de Buni Chukino, la científica, anteriormente. Y el miedo se apoderó de las naciones del mundo entero, estallando así una gran tribulación para el mundo como nunca antes había sucedido. Y el odio a la cristiandad se extendió como gangrena, y sus cadáveres eran triturados hasta convertirlos en abono para la tierra. Y la gente continuó prestando más atención al mensaje de Jehová y se iban poniendo de su parte. 1.300 nuevos discípulos se bautizaban todos los días en toda Jabobo hasta el comienzo de la tribulación para el pueblo de Dios. Y la predicación no finalizó hasta ese momento. Mientras la paz reinaba en el pueblo de Dios, la guerra y la sangre derramada era común en todas las naciones de la tierra. La ambición continuó siendo grande en el hijo del rey y pretendió extender sus dominios hacia el horizonte. Pero Jehová le quitó la gobernación a él y a su hijo, es decir, al nieto del rey Nabonido II, y lo dio en manos de Oriente, el rey de Japón. Y éste se llegó a convertir en la prole de la cabeza original del rey del norte. Pero ambos actuaron decisivamente como uno, cuyos informes lo perturbarán desde el naciente y desde el norte, y ciertamente saldrá en gran furia para aniquilar y dar por entero a muchos a la destrucción. Y plantará sus tiendas palaciegas entre el gran mar y la santa montaña de decoración, y tendrá que llegar hasta su mismo fin, y no habrá ayudante para él. Y sucedió que, al cabo de 58 años de haber recibido Naim la visión, la fe católica llegó a ser destruida. En ese mismo año, es decir, en el año 95 de la gobernación real de Nabonido II, el monarca fue asesinado en un banquete que hizo para sus nobles, celebrando su exterminio a dicha fe, pero su guardia personal, de 20 hombres físicamente capacitados, conspiraron contra él. Y cuando el rey estuvo lleno de vino dulce y entró en su alcoba interior, uno de sus más fieles guardias le asestó un puñal a sus espaldas, de modo que murió, a los 115 años de edad. Además, 12 años antes concluyeron los 7 tiempos que habló Daniel el profeta, junto con los últimos días que se mencionan en la Escritura, de la que Pedro dijo que 1000 años son para Jehová como un día, es decir, un total de 2000 años después de los 7 tiempos. Y aconteció que tras ello tendría que acontecer un corto período de tiempo, del que habló Juan el apóstol hasta llegar el fin. 79 años después del fin de la fe católica llegó a ser perseguida la ortodoxa. Llegaron a pasar 15 años más y Japón recibió la autoridad que Jehová le quitó a Jabobo. Al cabo de 10 años, el rey del sur se erigió nuevamente hacia el oriente y después al occidente. Pero al lustro del mismo, la cabeza del rey del norte recuperó su trono. Un año después, el resto de las religiones fueron perseguidas hasta su exterminio. En aquel tiempo, la matanza fue tan grande que el sufrimiento de la humanidad nunca llegó a ser comparada con otra situación semejante. Al cabo de otros 6 años, el rey del sur recuperó su poder, pero tras 12 años después de intenso esfuerzo, el rey del norte volvió a humillar al del sur. Un año después, se preveía el fin de las religiones en todo el mundo, hasta que a los 14 años se prepararon las naciones de la tierra para atacar al pueblo de Dios. Un año después, la predicación se paralizó y tras 4 años más de persecución, en el día 18 del 10º mes, tras 8100 años de existencia humana, las compuertas de los cielos se abrieron, y fuego trémulo y consumidor, así como granizo y meteoros, fueron destruyendo a las naciones, y terremotos que hicieron abrir la boca de la tierra y tragar a todos los pueblos rebeldes de la tierra,
bajando hasta el Gehenna, hasta que todos murieron. Una destrucción tan grande como nunca antes se contempló, incluso mayor de la que le acaeció a la tierra de Egipto en los días de Moisés. En aquel día, Naim, a los 234 años de edad, fue tomado por Jehová a los cielos en espíritu, y fue sellado con el resto del esclavo fiel y discreto para que llegasen a ser reyes y sacerdotes con el Cristo por 1000 años, excepto 10 ungidos que pasaron hasta 3 años más para fortalecer y dirigir a la gran muchedumbre recién salida de la gran tribulación, para entonces subir al cielo con Cristo. 6.773.911 justos sobrevivieron vivos, que además de los resucitados, tendrían una prole total de 15,5 millones de justos. Al final de los 1000 años, la tierra llegó a contar con un total de 87.266.633 justos. El recuento de los mismos se hizo por orden de Cristo desde las congregaciones de cada localidad, pasando por cada circuito, a su vez distrito, y estos a su vez a cada sucursal y cada una de ellas en cada zona, a saber, 14 en total. En Jabobo, el superintendente de zona era Noé Williams. En Gran Bretaña, Brinston Clare. En Europa, Ortobarkvili. En Rusia, Borsakus. En África del Norte, Butusi Spakbilisi. En África Central, Mekongo Chukuli. En Laos, Matsepan Kong. En África del Sur, Menena Mandela. En China, Matchung Supung. En Japón, Matsepung Matsemoto. En las regiones federadas o unidas de Asia Menor, Salomón Cosby. En India, Rajali Batsipang. En Camboya, Kepongi Jibili. Y en Vietnam, Batsenam Goman. De hecho, a los 290 años de Armagedón, convocó una audiencia el rey de Jabobo, Javier XXVII, con todos ellos, para entablar paz amistosa con el fin de que la semilla de las naciones del fin del milenio tuviese oportunidad para sus miembros de recibir vida eterna y beneficios del reinado de Cristo, excepto para la corte del rey. En aquel tiempo, el rey tenía 28 años de edad. Tras la muerte del rey Nabonido IV, se levantó otro llamado Javier XXIV, hijo de un senador del monarca, que sobrevivió a la matanza de la fiesta ocurrida en el 25 de agosto del año 48 del gobierno del rey anterior Nabonido IV. Este murió en Armagedón, pero edificó una ciudad inmediatamente después de la matanza, allí en Jabobo, amurallada, que albergaba a los que quedaban en Jabobo. Y su ciudad poseía un templo dedicado a Jehová, y la ciudad duró 20 años, hasta que fue arrasada por el ejército japonés. Y el templo poseía los tesoros, tal y como la casa que Salomón edificó poseía. Y sobre los restos de esa ciudad la reedificó Charles Watson I, 35 años después, es decir, al año después de Armagedón. Y este nuevo monarca actuó como juez y anciano de congregación sobre Jabobo, pero se extravió de la verdad y se erigió rey, por ser descendiente de la casa real de Jabobo, hijo del rey Javier XXIV. Con su proceder se llevó a muchos tras de sí. Durante sus 75 años de reinado, después, convocó una nueva forma de gobierno, en la que él era el más sublime patriarca de todos los demás. Durante ese tiempo, entre tanto, los restos del viejo mundo se fueron eliminando para convertir la tierra en un bello paraíso, excepto la isla de Jabobo, que fue dominada por los monarcas posteriores a Charles Watson I.
Su hijo fue Daniel Watson I, que nació en el año 56 después de Armagedón. Ascendió al trono a la edad de 20 años y gobernó por 25 años. Y aconteció que este rey, al segundo año de su reinado, emprendió una campaña de ocupación de toda su isla hasta el río San Francisco, que está allá, en tierra extensa, pero sus dominios no fueron totalmente consolidados. Solo su gobierno lo fue, así como su administración, sus leyes y ministros. Extendió además el tamaño de la ciudad de Apolos. En ese mismo año comenzaron a ser resucitados algunos justos e injustos, de los cuales estos últimos algunos fueron extraviados por la ambición de Daniel Watson I. Por otro lado, el campamento de los santos quedaba fuertemente consolidado por la palabra de Jehová, que era transmitida fiel y celosamente a los que iban siendo resucitados. A los 100 años después de Armagedón, es decir, en el año 24 del rey Daniel Watson I, salió la palabra del Cordero y los 24 ancianos, que decía así: a la ciudad amada de los santos, extendidos por toda la tierra. Los escombros del viejo mundo que aún perduran han de ser triturados hasta convertirlos en polvo. Esto a su vez habrá de ser mezclados con la tierra, y cuando ésta haya sido removida, se cultivará cualesquiera de la vegetación propia de la zona, y Jehová a su debido momento lo bendecirá y lo hará crecer. Cada sucursal se encargará de dirigir la supervisión y mantenimiento de la obra, hasta que llegue el primero de los profetas que Dios envíe para escribir los nuevos rollos, tal como Juan el apóstol vio en visión en los días de Roma. Las zonas polares y desérticas cuentan ahora con un suelo muy fértil, como hecho de la bendición divina. Además, durante el mismo período, Jehová ha recreado la división entre las aguas terrestres y las aguas celestiales, protegiendo así la obra de sus manos. Seguid trabajando con ahínco y sigan la supervisión que ejercen los superintendentes de zona por voluntad de Cristo. Antes de este mandato, conocido como la palabra de restaurar y cultivar la tierra presentaba un avance en la reconstrucción paradisíaca de la misma, muy lenta, pero al cabo de 190 años, la tierra fue restaurada al completo. Esto es el año octavo del rey Javier XXVII. Por otro lado, Charles Watson I fue adoptado por Javier XXIV tras ser este estéril, y lo adoptó de un orfanato a los 11 meses de vida del muchachito. El último de la familia fue el rey Charles Watson II, que gobernó por 28 años. Intentó ocupar permanentemente bajo sus dominios toda la antigua América, Gran Bretaña, Irlanda e Islandia. Su sucesor fue el presidente Charles Williams, de origen judío, que ocupó su puesto al no tener descendiente Watson II. Cambió el gobierno monárquico a uno presidencialista, como sucedió durante el Imperio Medio. Este intentó mantener sus dominios, además de forzar a los santos a que le diesen obediencia, pero fracasó, porque en ellos fue poderosa la palabra de Jehová. Este mantuvo su poder hasta su muerte, es decir, hasta el año 155 después de Armagedón. Vivió 46 años y gobernó por 26 años. A la edad de 20 años se proclamó rey de Jabobo tras la muerte del presidente Charles Williams. Durante 43 años gobernó y restauró la monarquía. Su nombre era Peter Patterson. Intentó, al igual que sus antepasados, recuperar la gloria que poseía Jabobo en la antigüedad, recuperando los antiguos territorios del imperio, manteniendo los que ya poseía e intentando ampliar sus fronteras. Pero lo que consiguió con mano fuerte y astuta
fue restaurar una monarquía original, es decir, de los antiguos reyes jabobeses, los Wilkinson. Y resultó que en el año 31 de su gobernación halló a un muchachito de 8 años de edad y resultó que era descendiente de los Wilkinson. El rey Javier XXIV tenía una hija, unos 5 años antes de ser estéril, pues perdió sus facultades reproductivas por causa de una batalla. 44 años antes de Armagedón fue cuando la tuvo. Esta hija llamada Musi se casó con el rey Daniel Watson I, quien tuvo a su vez otra hija, llamada Joquebed, que dio a luz al muchachito en el año 178 y lo llamó por nombre Javier, que con 8 años conoció a Peter Patterson. Por otro lado, Joquebed era esposa de un hermano de Javier XXIV, que fue fiel a Dios y nunca llegó a contaminarse del adulterio con el mundo al que sobrevivió en Armagedón, y su nombre era Charles. 12 años duró la formación real del joven Javier, hasta que Patterson lo proclamó rey Javier XXV en su lecho de muerte. De ese modo, finalizó la edad postimperial y comenzó la edad mesiánica en Jabobo, edad que se inició con la monarquía original restablecida. Vivió 66 años y gobernó por 46 años. Su muerte fue causada y provocada, pero el orden lo restableció su hijo. Llegó a fortalecer sus dominios hasta Portugal la Antigua, España, Francia, Países Bajos, Luxemburgo, Italia, Grecia, Alemania y parte de Japón, así como de Australia. Su esposa se llamaba Eva Patterson, hija del rey Peter Patterson, quien lo acogió desde sus 8 años de edad. Llegaron a ser tan grandes sus dominios que paseaba por ellos a través del mar por la Jabobesa, el barco más hermoso y grande de todos los tiempos. En cierta ocasión llegó a Australia el día 9 del mes quinto del año 203 después de Armagedón. Le impresionó mucho la belleza de aquel lugar paradisíaco y alabó a Jehová por ello. Su hijo, el rey Javier XXVI, gobernó por 38 años y vivió por 58 años, llegando a ser rey a la edad mayor, es decir, a los 20. Además, Jehová Dios ejecutó al rey Javier XXV por su insolencia imperial, pero su hijo se levantó con gran furia. Por otro lado, la dominación que comenzó Patterson a la tierra de Neerlandia en el año 169 después de Armagedón, la continuó el rey Javier XXV hasta el año 25 de la gobernación real de Javier XXVI. Y Jehová ciertamente continuó dictando juicio y muerte sobre la casa de Jabobo. Y aconteció que en el año 32 de la gobernación del rey Javier XXVI, proclamó segunda guerra contra Neerlandia, para exterminar de la tierra el pecado de la inmoralidad. Pero Jehová se disgustó con él por actuar con furia, usurpando el puesto y el deber que le correspondía a Jesucristo. Y ciertamente la maldad de aquella tierra era sumamente grande, por cuanto los santos que pasaban por ella invocaban justicia al Cordero. Y además, esta guerra la finalizó su hijo, el rey Javier XXVII, en su primer año de reinado. Por otro lado, ocurrieron otras muchas cosas durante la vida del rey Javier XXVI. Por ejemplo, tras los 382 años de existencia, la Jabobesa IV se hundió en el año 260 después de Armagedón. Pero su furia por la maldad, que lo llevó a no respetar al reino mesiánico, se vio al cifrar su confianza en que el reino de Jehová acabaría hasta con su propio reino algún día. Sin embargo, este rey fue condenado por Dios y no resucitó, al igual que todos los reyes de Jabobo que vivieron y gobernaron durante los 1000 años. El hijo del rey Javier XXVI fue el rey Javier XXVII,
que vivió durante 145 años y gobernó por 125 años, comenzando su regir en el año 282 después de Armagedón. Tras 8 años, convocó la famosa audiencia. En ese mismo año, aconteció que Jesucristo envió a uno de sus coesclavos, a Naím, allí a la tierra, y profetizó su primera visión en aquel mismo año, y en Jabobo fue hacia donde Cristo lo envió. Una semana profética duró el tiempo desde que Naím vio la visión hasta que empezó a cumplirse la palabra de la misma, por orden de Jehová. Además, en el año 87 de la gobernación real del rey Javier XXVII, se cumplió la palabra de Naím, que dijo que Josué habría dejado por un tiempo antes a Jabobo, cumpliendo de este modo la profecía. Sí, antes del fin del milenio. Por otro lado, durante aquel tiempo, Jehová prestó atención a Jabobo, y durante los 200 años de profecía que escribió Naím en su primera visión, fue haciéndole restar poder y territorios a Jabobo, hasta que se terminó de cumplir cabalmente la palabra de Jehová. Y esta nación vio diezmadas sus posesiones a tan solo la isla, como en el principio del milenio aconteció a Jabobo. Durante 82 años y medio estuvo Naím profetizando por primera vez. Sí, hasta el año 91 de la gobernación del rey Javier XXVII, durante el verano. Su sucesor e hijo fue el rey Javier XXVIII, que vivió 89 años, pero tan solo gobernó por 38 años. El último año de su regir fue el año 445 después de Armagedón. En aquel mismo año, Petuel comenzó su profetizar. Durante el reinado de este rey, la palabra escrita de Naím se conservó en la iglesia y se cuidó con sumo cuidado, estudiándose y llegando a hacerse varias copias más, con estricta supervisión de Noé Williams, superintendente de zona en Jabobo. La proclamación de esta palabra se hizo grande e inspiradora de temor para todos los habitantes de Jabobo durante aquel tiempo. Y no hubo nadie que pudiese poner resistencia, pues el Espíritu de Jehová estaba detrás del asunto. Además, se pagaba tributo voluntario a la congregación de Jabobo con el fin de mantener y decorar la iglesia, para glorificar a Jehová en aquel tiempo por toda la tierra de Jabobo. Además, prácticamente al fin del reinado de este monarca, su mano se hizo dura con la congregación, llegando a perseguirla y encarcelarla a algunos de los suyos, pero la palabra de Jehová transmitida a Naím los fortalecía sumamente, pues esperaban con celo la llegada de Petuel. Y el hijo del rey Javier XXVIII fue el rey Javier XXIX, que vivió por 54 años y gobernó por 39 años, 13 años después de su muerte, cuando aconteció la liberación. Y Petuel pertenecía a la gran muchedumbre. Cuando profetizó, fue encarcelado, junto con sus hermanos, allí en la cárcel de Apolos, en Jabobo. Pero su visión la puso allí por escrito y fue conservada ésta junto con la de Naím. Y el rey Javier XXIX siguió el proceder de su padre y puso a la congregación de Jabobo a muy dura esclavitud y servidumbre, hasta que Jehová oyó sus clamores e hirió de lepra al rey Javier XXIX con muy fuerte dolor, de modo que murió. Por esta razón, el rey Javier XXX, hijo del rey Javier XXIX, los liberó, pero aumentó su desprecio por la congregación y por el pueblo judío que allí residía, cuyos orígenes de desprecio se remontaban a los del rey Javier XXVII. Y durante los 13 años de gobernación de este rey, el pueblo de Jehová en Jabobo se multiplicó en número de los que se bautizaban, hasta que terminaron los 200 años de los que habló Naím, y en el mismo año Jehová consumió al monarca, liberando a su pueblo de Jabobo por medio de Petuel
hasta el paraíso, con su pueblo allí en Asia. Con mano fuerte, sí, los liberó. La liberación coincidió con el año 497 después del Armagedón. Así, de este modo, finalizó la penúltima edad en Jabobo, la edad mesiánica, en la que Cristo solicitó ayuda del Padre para exterminar a los rebeldes monarcas de Jabobo, y llegó a iniciarse la edad final. Pero sucedió que Petuel, a los 2 años de liberar al pueblo de Jabobo, mientras ellos seguían marchando por la antigua América en dirección a Asia, Jehová lo nombró caudillo del pueblo, y tardó junto con el pueblo fiel en llegar a Asia desde ese momento 44 años. Y aconteció que en el último año, en el mes primero, el día 17 del mes, Jehová procedió a llamarlo para darle nuevas instrucciones. Pero él rehusó obedecerlas y siguió tercamente los designios suyos, de modo que expiró en Jabobo cuando regresó a 9 años después. Y al llegar el año 44 del gobierno de Petuel, es decir, el año 543 después de Armagedón, aconteció que 2 hombres, de nombres Gog y Magog, gemelos de la misma madre, se proclamaron virreyes de Jabobo, a la edad de 48 años. Llegaron a gobernar Jabobo por un total de 66 años. Eran hijos del rey Javier 30. Durante sus años de infancia y mocedad, estudiaron las sagradas escrituras, así como los rollos de Naim y Petuel. Pero se desviaron de la verdad conforme a sus propios entendimientos y apostataron, llegando a arrastrar a algunos que regresaron con Petuel tras 55 años de salir Petuel con el pueblo de Jabobo. Sí, por causa de la desobediencia de Petuel, Jehová se propuso liberar nuevamente a su pueblo de Jabobo al final de los 1000 años, mientras que guiaría a las naciones hacia el campamento de los santos para cumplir la profecía de Juan el apóstol cuando dijo: Ahora bien, luego que hayan terminado los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a extraviar a aquellas naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, para reunirlos para la guerra. El número de estos es como la arena del mar. Y avanzaron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Además, Gog y Magog se rebelaron también para cumplimiento de la profecía. Por otro lado, Jehová ejecutó a ambos para que no siguieran extraviando a muchos, en especial a su pueblo allí en Jabobo. Y aconteció pues que en el año 10 de la gobernación de los reyes de Jabobo, Gog y Magog, se extendió por toda la isla una persecución atroz, para eliminar a los cristianos que quedaban, los cuales regresaron junto con Petuel anteriormente. Y los reyes pretendían destrozar el propósito de Dios de liberar nuevamente a su pueblo de Jabobo al final de los 1000 años, como consecuencia de la desobediencia de Petuel. Ahora bien, mientras los cristianos hablaban y predicaban al pueblo, se les presentaron los guardias personales del rey Magog y de su hermano, molestos porque ellos enseñaban al pueblo y declaraban patentemente las enseñanzas transmitidas por Naim y Petuel los profetas, y les echaron mano y los pusieron en los calabozos hasta la nueva orden. Sin embargo, muchos de los que habían escuchado creyeron, y el número de los varones llegó a ser como de 530. Sucedió que al cabo de 2 semanas, los guardias trajeron a los principales de la congregación, a saber, a siervos ministeriales y ancianos, sí, delante de los reyes, y éstos le interrogaron diciendo: ¿En nombre de quiénes están profetizando ustedes delante del pueblo? En respuesta,
un anciano de la congregación de Filipos, de nombre Penante, habló delante de los reyes y dijo: «Señores del pueblo, si a nosotros se nos está juzgando por una acción mala, seamos condenados como malhechores por ello. Pero si es por una acción buena, decidan por su misma justicia. Porque nosotros estamos predicando a los profetas, a Naim y Petuel, que Dios envió a Jabobo, para que esta nación, como sus principales gobernantes, sepan que Dios ha hablado por medio de ellos para advertencia del juicio venidero que dispondrá por Jesucristo nuestro Señor, nuestra salvación eterna, por fe y obras». Al oír estas palabras, los gobernantes y los reyes quedaron perplejos y maravillados, y se decían unos a otros: ¿no son estos hombres personas incultas y vulgares, campesinos que no entienden el arte de hablar delante de reyes? Y se pusieron de común acuerdo imponerles esta restricción: se os ordena que no habléis nunca sobre las enseñanzas de Naim y Petuel los profetas, bajo pena de muerte a todo el que ose incumplirlo. Con eso los llamaron y les ordenaron que en ningún lugar hicieran expresión alguna ni enseñaran sobre la base de Naim y Petuel los profetas. Pero en respuesta, Penante y Eustuco les dijeron: «Si es justo a vista de Dios escucharles a ustedes más bien que a Dios, júzguenlo ustedes mismos. Pero en cuanto a nosotros, no podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído». Por lo tanto, habiéndoles amenazado nuevamente, los dejaron en libertad, con el fin de prenderlos en otra ocasión más conveniente, para hallar base con que acusarlos. Después de haber sido puestos en libertad, ellos fueron con los restantes de sus respectivas congregaciones, y les informaron de todo lo sucedido. Al oír esto, ellos levantaron la voz de común acuerdo a Dios y dijeron: «Señor soberano Jehová, creador de los cielos y la tierra, tú que dijiste por boca de Petuel tu siervo cuando escribió: hoy, en el año 4519, las personas que no son cristianas quieren matar al profeta Petuel porque las personas odian al profeta. No solo lo intentaron matar, sino que también a tus esclavos hacen por igual. Y ahora, Jehová, da atención a sus amenazas, para que se cumpla también la escritura del profeta al decir: las casas de mis siervos ciertamente no serán arruinadas, pero la ciudad de los inicuos será quemada con fuego, y verdaderamente vivirán todos los justos en felicidad». Y cuando hubieron hecho ruego, el lugar donde estaban reunidos fue sacudido desde el monte On, y todos sin excepción quedaron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con denuedo. Además, la multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y almas, y ni siquiera uno de ellos decía que fuera suya propia cosa alguna de las que poseía, más bien todas las cosas las tenían en común. De hecho, no había ningún necesitado entre ellos, porque todos los que eran poseedores de campos o de casas los vendían, y traían los valores de las cosas vendidas, y las depositaban a los pies de los ancianos de congregación, los príncipes de la tierra. A su vez, se efectuaba distribución a cada uno según tuviera necesidad. Por otro lado, con gran poder y bondad inmerecida, los cristianos continuaron dando el testimonio de las palabras de los profetas Naim y Petuel. Durante 7 meses completos, la obra de los cristianos de recoger las cosas deseables de Jabobo por última vez progresó sin interrupción. Pero aconteció que mientras la palabra de Jehová continuaba fortaleciéndose en las congregaciones y a quienes escuchaban a los cristianos, sucedió que los nobles que ministraban a los reyes se encontraban paseando por las calles, cuando vieron a los cristianos entre multitudes atónitas por la enseñanza de éstos.
Y llenos de celos, llamaron a la guardia real y prendieron a los ancianos de congregación, y los encarcelaron por 2 semanas. Pero en realidad pretendían encarcelarlos hasta nueva orden. Pero sucedió que al fin de las 2 semanas, uno de los santos del Supremo descendió por orden de Jehová y los liberó de la cárcel. Y cuando los nobles contemplaron a los cristianos que seguían enseñando, quedaron perplejos y se asustaron por temor de que viniese a ellos un juicio del cielo. Entonces mandaron estas palabras a oídos de los reyes, y éstos, furiosos, exterminaron a algunos a espada, de los cuales tomaron parte en la resurrección de los justos allí en Asia. Pero en cuanto a los ancianos y a los siervos ministeriales, lograron algunos escapar y huyeron a los distintos distritos jurisdiccionales de Jabobo, a saber, Filipos, Meorena, Casandra, Pichurri y Piruli. Pero en Apolos permanecieron ocultos algunos, entre los que estaban Eustuco y Penante, ancianos de congregación. Entonces, al cabo de 3 meses, aconteció que Jehová llegó por medio de un ángel y fortaleció a la congregación de Apolos, a que reemprendiesen la obra y no se desanimasen. Por otro lado, las restantes congregaciones de Jabobo continuaban creciendo y aumentando en número y en sabiduría y Espíritu Santo. Y cuando los nobles y los reyes alcanzaron nuevamente a ver a los ancianos de congregación y los demás de los cristianos predicando por toda la tierra de Jabobo, los trajeron delante de los reyes y los interrogaron diciendo: «Les ordenamos positivamente que no siguieran enseñando sobre la base de las palabras de los profetas. Y sin embargo, miren, han llenado a Jabobo con su enseñanza y están resueltos a seguir haciéndolo, a pesar de las duras amenazas, restricciones y muertes que os hemos causado. Si continúan haciéndolo, también os eliminaremos a vosotros también». En respuesta, Eustuco y Penante, junto con otros ancianos, respondieron: «Tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. Además, somos testigos del poder de Jehová que está efectuando en la congregación, y de cómo los profetas Naim y Petuel hablaron con denuedo ante el pueblo y Dios los bendijo. Por otro lado, si continúan haciendo lo que es malo a los ojos de Dios, ustedes mismos recibirán plagas, al igual que hizo a sus antepasados». Al oír estas palabras, se sintieron cortados en espíritu profundamente y querían eliminarlos, pues recordaron cómo Dios permitió que el rey Javier 25 fuese asesinado por los suyos y sufrió humillante muerte. Sin embargo, por temor a un juicio del cielo, no se atrevieron a eliminar a otros hasta otro momento oportuno, y los dejaron ir. De hecho, oyeron de informes acerca de ángeles que se aparecieron por de noche en los bosques y eliminaban a algunos gobernantes y funcionarios por orden de Jehová, de modo que el pavor hacia los cristianos por parte de la corte real aumentó. Y al cabo de 1 mes y 5 años, aconteció que, mientras las congregaciones de Jabobo iban multiplicándose en nuevos creyentes, iban de vez en cuando algunos guardias reales invadiendo una casa tras otra y, sacando a rastras tanto a varones como a mujeres, los entregaban a la prisión. Y cuando pasó ese tiempo, cierto varón, por nombre Aristócletes, se levantó de en medio de la congregación y dirigió el mensaje de la predicación a la casa de los reyes y dijo: «Ustedes, señores del pueblo de Jabobo, han tratado desde la muerte de Petuel hasta ahora, por 6 años, cruelmente a la congregación, persiguiéndola con arrojo y odio. Piensan que nunca serán removidos de sus lugares, pero Dios pronto os destruirá como recompensa de vuestros actos. Además,
Miren, seguimos creciendo y aumentando, y ustedes ciertamente quieren eliminarnos, pero no lo consiguen. Vuestro espíritu asesino demuestra que sois hijos del diablo, al igual que todos vuestros antepasados. ¿Dónde, pues, está vuestro poder? ¿Seguiréis asesinando también a vuestros hijos y a todos los que os rodean por medio de mentiras y conspiraciones? Arrepentíos en el nombre de Jesucristo, o pereced para siempre. Ante aquello, los nobles y los reyes se encendieron en cólera y le echaron mano y lo fueron arrastrando hasta las afueras de la ciudad, y allí comenzaron a apedrearlo hasta su muerte. Entretanto, Aristócletes abrió los ojos y, miren, contemplando a Dios y a Cristo y a los 144.000, exclamó: «Señor Jehová, en tu gloria te contemplo. Por favor, recibe mi alma en Asia». Con eso se durmió en la muerte. Por otro lado, mientras aumentaban las congregaciones, 10 veces más lo hacía aquellos que pertenecían a la casa del rey, es decir, Jabobo, y su número era tan elevado como los granos de arena del mar. Tras la muerte de Aristócletes, aconteció una gran hambruna en toda la tierra de Jabobo, y muchos de los que seguían a los reyes y no prestaban atención a la palabra de los cristianos, perecieron para siempre. En cambio, la congregación llegó a mantenerse apropiadamente, pues sus bienes en común le permitían tener cubiertas sus necesidades principales. Por otro lado, la tierra entera producía sobrealimento todos los años y en todas las estaciones del año. Pero en la tierra de Jabobo no se cultivaba mucho, pues estaba maldita, y el fruto que daba no llegaba ni a la 100ª parte de lo producido en tierra silvestre en el paraíso. Además, las reservas de alimento se acabaron en aquel tiempo y el hambre duró 8 años. Y aconteció que el hambre finalizó en aquel tiempo porque Jehová, en su bondad inmerecida, no pretendió aniquilar a la nación por entero, porque todavía no había llegado el tiempo señalado. Unos 3 años después, tras numerosas persecuciones, los reyes Gog y Magog percibieron que era inútil intentar de exterminar al pueblo de Jehová, por lo que pretendieron alcanzar Asia para eliminar la ciudad amada. Y sucedió que, cuando tras 9 años de intenso trabajo habían hecho todo tipo de armas, buques y ejército, embarcaron por el río de Jabobo, que se llama Sagitario, para penetrar en el mar en dirección a Asia. Pero antes de que llegasen a la desembocadura del río, Jehová formó una columna de fuego, humo y cenizas, y obstruyó la salida de la isla. Entonces, la fuerza militar de los reyes tuvo que regresar, sin esperanza de poder hacer algo al respecto. Por lo tanto, la frustración de los reyes llegó hasta tal punto que decidieron construir numerosos calabozos individuales, con el fin de atraparlos en ellos e impedir que se autofortaleciesen, con el fin de debilitar la fe de las congregaciones. Pero ese intento de atacar al Espíritu Santo no tuvo éxito, pues Jehová logró retardar la construcción a 35 años, período en el que los cristianos vivieron ocultos de la cara del rey. Sí, hasta el punto de que pensaron que habían desaparecido de Jabobo. Y tras esto, los cristianos salieron a la luz nuevamente, predicando en todas partes de la tierra de Jabobo. Con eso, los reyes volvieron a perseguirlos, pero no tuvieron éxito. Y aconteció que 4 años después tuvieron a un hijo, al que lo llamaron por nombre Javier, es decir, el rey Javier 31. Y aconteció que tras esto, es decir, 1 año más tarde de nacer su primogénito, los reyes consiguieron atraparlos a todos, y cuando estuvieron a punto de eliminarlos, fuego del cielo cayó a devorarlos, de modo que perecieron, y sólo quedaron de ellos sus cuerpos carbonizados.
Por otro lado, ambos reyes tuvieron relaciones sexuales con una concubina. Sí, los tres a la vez, siendo un acto deshonroso a los ojos de Jehová, de modo que fueron destruidos por sus pecados. Y el rey Javier 31 vivió 220 años, y por 219 gobernó Jabobo. Con un solo año de edad llegó a ser rey. Entretanto, hasta que no cumplió 20 años de edad, gobernaba en su lugar ministros de confianza y nobles de los reyes Gog y Magog, sus padres. Además, el primer año del reinado de este rey fue el año 609 después de Armagedón. Y aconteció pues que este rey fue recto a los ojos de Jehová. Sí, el único de entre todos los reyes que vivieron durante los 1000 años. Y el rey Javier 31 anduvo con el Dios verdadero. Pero Jehová le exhortó a que dejase su poder, pero rehusó hacerlo vez tras vez, por lo que Dios tuvo que castigarlo, de modo que murió, sí, de cáncer. Ahora bien, esta es la historia de Javier 31. Con un solo año de edad fue rey de toda la tierra de Jabobo, y no llegó a gobernar en calidad del mismo hasta los 20 años de edad, mientras le ministraban nobles de los reyes Gog y Magog. Entretanto, hubo quienes enseñaron la palabra de Jehová al muchacho, y éste la siguió observando de continuo. Pero cuando los nobles vieron que el muchacho alcanzó la longitud de los días para ser rey, y que estaba capacitado en toda la enseñanza de los jabobeses, la lengua y escritura jabobesa, lo nombraron rey y le otorgaron toda la autoridad que sus padres poseían. Y aconteció que al año siguiente sucedía una asamblea entre todos los cristianos, y el rey asistió a ella. Sucedió entonces que el celo por la adoración al Dios verdadero le consumió su corazón, y llegó a inquirir de él, y Jehová le habló en un sueño y le dijo: «Vete de tu país y de tus parientes y de la casa de tus padres al país que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, si sigues guardando mis mandamientos». Ante eso, el rey se fue de su corte y se llevó consigo a sus educadores, los nobles que le ministraron durante su infancia, pero al resto los dejó en Jabobo. Y Javier 31 tenía 21 años de edad cuando salió de Jabobo. Y se llevó además todas sus pertenencias más inmediatas, y marchó desde un barco hasta la tierra de América, la actual tierra de Cus, y alcanzó la tierra de Bofteel a la ribera del río. Y allí Jehová se le apareció en un sueño y le dijo: «Si sigues guardando mis mandamientos y mis estatutos y disposiciones reglamentarias, tan ciertamente como yo vivo, es la expresión del Señor soberano Jehová, por mí que juro dar a tu descendencia esta tierra, por razón de que has sido tú el único que escuchaste mi voz de entre toda la casa real de Jabobo, desde el día en que se fundó hasta ahora». Después de eso, él edificó allí un altar a Jehová, y continuó morando por 7 días, con toda su casa. Entretanto, Jabobo quedó regido por los nobles que ministraban la tierra, mientras planeaban cómo entrampar la mente del joven para restituirlo en su trono y renunciar al mandato de Dios. Y Jehová prometió darle toda la tierra emergida del océano, pues estaba deshabitada. Solo en Jabobo y en la ciudad amada moraban los hijos de los hombres. Más tarde se mudó de allí a la región montañosa, donde nacía el río que atravesaba la tierra de Bofteel, y continuó marchando hasta el río San Francisco, donde edificó un altar a Jehová, y continuó inquiriendo su nombre. Y viajó de campamento en campamento, pasando por la tierra de Filipos, de Meorena, de Casandra, de Pichurri y de Río de Janeiro, siempre de frente al mar de la reina Musí, y Jehová le hablaba al atardecer todos los días.
Y estos fueron los mandamientos que Javier tuvo que poner en práctica a fin de andar correctamente en el nombre de Jehová. Obtener conocimiento exacto de Jehová, Jesucristo, la palabra de Dios y de los profetas del milenio, a saber, Naim y Petuel. Y él continuó observándolos detenidamente, y siguió observando los mandamientos de Dios. Además, ancianos de la congregación de Jabobo iban a donde el rey y le instruían en los caminos de Jehová, y éste progresaba conforme a todo lo que él aprendía. Y el Espíritu de Dios lo condujo a él y a su casa a la tierra de Justín, es decir, al noroeste del río de Janeiro. Y allí Jehová le reveló estos nuevos mandamientos. Mira, aquí estoy bajando a la tierra de Jabobo para darla por entero a la destrucción en el tiempo señalado, y para hacer de tu casa alguien grande. Y allí, en la zona montañosa, al pie del monte On, me construirás una casa, tal como tu antepasado, el rey Javier 24 me hizo, pero cuídate de no desviarte de mis mandamientos, como hizo él, por lo que no pude darle vida eterna. Y estas serán las medidas y los planos de mi casa. La casa ha de tener 30 metros de longitud, y 10 metros de anchura y 15 metros de altura. Y el pórtico enfrente del templo de la casa tendrá 10 metros de longitud enfrente de lo ancho de la casa. Tendrá 5 metros de fondo enfrente de la casa, es decir, de anchura. Su altura será de 60 metros y ha de tener ventanas de marcos que se enangostarán. Además, contra el muro de la casa habrá una estructura lateral todo en derredor, contra los muros de la casa todo en derredor del templo y del cuarto más recóndito, y harás cámaras laterales todo en derredor. La cámara lateral más baja tendrá 2,5 metros de anchura, y la de en medio tendrá 3 metros de anchura, y la tercera habrá de tener 3,5 metros de anchura, porque habrá entrantes que darán a la casa todo en derredor por fuera, para que no sea firme en los muros de la casa. La entrada a la cámara lateral más baja se hallará al lado derecho de la casa, y por una escalera de caracol se subirá a la de en medio, y de la de en medio a la tercera. Además, cubrirás la casa para acabarla con madera de cedro, y sus cámaras laterales contra toda la casa tendrán a su vez 2,5 metros de altura, estando igualmente revestidas con madera de cedro. Cada una de ellas dispondrá la misma altura, es decir, 7,5 metros en su totalidad con respecto al muro contrario a la casa. Y el color de la madera tallada con la cual recubrirás toda la casa habrá de ser recubierta a su vez de una fina capa de oro refinado. Y la madera de cedro en la casa, por dentro, será con entalladuras de adornos, en forma de calabazas y guirnaldas de flores. Todo ello será de madera de cedro, no habrá piedra que se dejase ver, pues toda la casa será de piedra tallada procedente de canteras de la isla. Y el cuarto más recóndito en el interior de la casa lo prepararás por dentro, para poner allí el arca del pacto de Jehová, y llamarás al cuarto el Santísimo. Y éste tendrá 10 metros de longitud y 10 de anchura, por otros 10 metros de altura, y procederás a revestirlo de oro puro, y de madera de cedro el altar lo revestirás. Por otro lado, el arca del pacto lo harás así: 111 centímetros de longitud por 67 de ancho, y otros 67 de alto lo harás. Con madera de acacia lo harás, y revestido de oro puro, tanto por dentro como por fuera. La coronarás con un borde de oro en forma de guirnalda sobre ella en derredor. Su cubierta la harás de oro macizo, y sobre ella montarán 2 querubines de oro de labor a martillo, uno a cada extremo de la cubierta, con sus rostros vueltos el uno hacia el otro, las cabezas inclinadas, y las alas extendidas hacia arriba cubrirán la cubierta protectoramente.
Dispondrán de varales hechos de acacia y revestidos de oro, y anillos de oro a ambos lados del arca poseerán. Poseerán además patas sobre las que apoyarse. Y dentro del arca colocarás mi palabra entera, junto con la de Moisés y la vara de Aarón, junto con una jarra de oro que contenga maná. Por otro lado, colocarás a cada lado del arca 2 querubines de madera de árbol oleífero de 5 metros de altura cada uno de ellos. Y de 2,5 metros de longitud será cada una de las alas de los querubines y del otro. 10 metros en total habrá de longitud desde una punta a la otra por ambos querubines. Y los recubrirás de igual modo con oro refinado. Y todas las paredes de la casa en derredor los entallarás con entalladuras grabadas de querubines y figuras de palmeras y grabados de flores, por dentro y por fuera, y el piso de la casa lo revestirás con oro por dentro y por fuera. Y la entrada del cuarto más recóndito lo harás con puertas de madera de árbol oleífero, columnas laterales, jambas de puerta y un quinto. Y las 2 puertas serán de madera de árbol oleífero, y entallarás sobre entalladuras de querubines y figuras de palmeras y los grabados de flores, y los revestirás de oro, y procederás a batir el oro sobre los querubines y sobre las figuras de palmeras. Y asimismo harás para la entrada del templo las jambas de puerta de madera de árbol oleífero cuadradas, y las 2 puertas serán de madera de enebro. Las 2 hojas de una puerta giraban sobre quicios, y las 2 hojas de la otra puerta girarán sobre quicios. Y entallarás querubines y figuras de palmeras y grabados de flores, y revestirás con hoja de oro las representaciones. Y pasarás a edificar el patio interior con 3 filas de piedras labradas y una fila de vigas de madera de cedro. Y por otro lado, oh Javier, con el botín de las guerras que efectuaron tus antepasados harás mi casa. Además, habrás de hacer otros utensilios sagrados para el templo, es decir, el mobiliario. Fundirás en cobre 2 columnas que posean 9 metros de altitud y 6 metros sobre la medida de su grosor, es decir, de su longitud circunferencial. Y harás para las mismas 2 capiteles para ponerlos sobre las partes superiores de las columnas, fundidos en cobre. Y 2,5 metros medirán su altura, y con mallas, es decir, adornos retorcidos en obra de cadena, los decorarás. Y 7 poseerán cada uno de ellos. Y las formas de granadas coronarán ambos capiteles. 200 en fila serán distribuidas, cada cual todo en derredor. Y tendrás que erigir las columnas en el pórtico del templo, y llamarás a la de la derecha por nombre Jaquín, y a la de la izquierda por nombre Boaz. Por otro lado, las formas de malla serán bien parecidas a las flores de los lirios. Y harás también el mar fundido, de 15 metros de longitud circunferencial, circular, y su altura será de 2,5 metros, y poseerá un diámetro de 5 metros. Y lo dotarás de adornos en forma de calabazas por debajo de su borde, todo en derredor, y en 2 filas los harás. Y el mar fundido lo fundamentarás sobre 12 toros, 3 que mirarán al norte, y 3 que mirarán al oeste, y 3 que mirarán al sur, y 3 que mirarán al este, y las partes traseras de los toros se dirigirán hacia el centro. Y el grosor suyo será de 10 centímetros, y su borde como la hechura del borde de una capa, una flor de lirio. Y tendrá capacidad para albergar 44.000 litros de líquido. Y harás 10 carretillas de cobre, y la longitud de cada carretilla será de 2 metros, así como de su anchura y 1,5 metros su altura. Y cada una de ellas poseerá paredes laterales, y las paredes laterales estarán entre los travesaños. Y sobre las paredes laterales que estarán sobre los travesaños habrá leones, toros y querubines, y por encima de los travesaños será lo mismo. Más arriba
y por debajo de los leones y los toros habrá guirnaldas en obra colgante. Y cada carretilla tendrá 4 ruedas de cobre, con ejes de cobre, y sus 4 cantoneras les servirán de apoyos. Debajo de la fuente estarán los apoyos, fundidos con guirnaldas al lado opuesto de cada uno. Y la profundidad de cada una de las carretillas, desde su boca hacia abajo, será de 1,25 metros, y de otros 75 de longitud y anchura en su parte inferior, su base maciza, con 25 centímetros de grosor. Sobre la boca redonda de las carretillas habrá entalladuras, y sus paredes serán cuadradas. Cada una de las ruedas, además, poseerá de igual modo un diámetro de 75 centímetros. También las ruedas, al igual que las carretillas, serán de cobre fundido, y cada carretilla tendrá capacidad para albergar 880 litros de líquido. Colocarás 5 carretillas en el lado derecho de la casa y otras 5 carretillas en el lado izquierdo. Y el mar fundido lo pondrás en el lado derecho hacia el sureste. Además, harás para el cuarto principal de la casa, es decir, el santo, el altar de oro y la mesa sobre la cual se coloque el pan de la proposición de oro, y los candelabros, 5 a la derecha y otros 5 a la izquierda, delante del cuarto más recóndito, el Santísimo. También estos serán de oro, así como los tazones, las copas, los braserillos y las encajaduras de las puertas, de oro puro. Entonces Dios le dijo: «Ve ahora, Javier 31, y haz conforme a todo lo que te he hablado, a fin de que me santifiques y haga de ti una nación grande, y llegues a ser tú una bendición para toda la tierra. Y tienes que exterminar a todos los que se oponen a mi pueblo, allí en Jabobo, y darlos por entero a la destrucción. Y no debes tomar sus bienes materiales, y también has de destruirlos, reduciéndolos a polvo. Y no has de dudar lo más mínimo en tu corazón, porque yo, Jehová Dios de los ejércitos, estoy contigo». Ahora bien, 22 años llegó a tener el rey cuando llegó a la tierra de Justín, y por 45 años moró en ella, en los cuales el Dios verdadero le reveló a Javier 31 todas estas palabras, para que actuase en conformidad con ellas, a fin de cumplir Jehová con su promesa con respecto a él. Y tardó otros 5 años en llegar el rey a su tierra, él junto con toda su casa. Y ese año fue 680 después de Armagedón. Ahora bien, al llegar lo recibieron con mucha pompa y fiestas y celebraciones, pero Javier 31, muy sorprendido, rechazó el recibimiento. Por otro lado, pretendían buscar a los ancianos de la congregación de Apolos para relatarles con todo detalle lo que Jehová le encomendó que hiciera. Entonces los nobles del rey le prepararon un complot para que renunciase a los mandamientos que Jehová le había dado y recuperase el trono en Jabobo. Sin embargo, los ancianos le instruyeron a Javier 31 y le exhortaron a que no se atreviese a recuperar el poder en Jabobo, pues de lo contrario, Jehová le rechazaría como su siervo. Y por un año entero continuó él en los caminos de Jehová allí en Jabobo, meditando cómo cumplir el mandato que Dios le dio. Pero cada vez que organizaban la destrucción, principalmente a los nobles, cuyo número ascendía a 5.000, siempre les llegaba oportunidad a los nobles de desbaratarlos. Por ejemplo, en cierta ocasión apedrearon a Javier 31 mientras pronunciaba un discurso acerca de los mandatos que Jehová le dio allí en la tierra de Justín. Y aunque Jehová lo protegía, siempre estaban los nobles a la espera de una oportunidad para atrapar al rey y seducirlo astutamente. Pero a pesar de que no quebrantaban la lealtad de Javier 31, sucedió que en el tercer mes, en el segundo año de su estancia en Jabobo, tras regresar de su viaje desde Justín, los nobles lograron encontrar la esperada oportunidad, de modo que el rey pecó contra Dios.
Sucedió entonces que un oficial de la corte se encontró a solas con el rey, a fin de que, según aparentaba, le instruyese en los caminos de Jehová. Y él accedió con gusto y procedió a enseñarle. Pero entonces el oficial le hizo esta pregunta, pues hablaba de la confiabilidad de las escrituras de Nahim. Si es como tú, oh Javier, me estás diciendo, entonces, ¿cómo es que rechazan algunos la veracidad de las profecías del profeta, si los hechos la respaldan? Dijo el oficial. Y contestó el rey y le dijo: Tú mismo estás contemplando las pruebas. ¿Crees que entonces son justificadas esas acusaciones de impostores del pasado? Y pensando el oficial contestó: En realidad no, pero piensa un poco. Esa no es la cuestión más importante. En realidad, ese hombre ya no vive, y es posible que lo que escribiese llegó a cumplirse por mera casualidad. ¿Crees tú que si Dios es bueno te beneficiará el cumplir sus mandamientos? ¿O más bien recuperar tu vida original, tal como tus padres te dejaron con cariño? Esa vida que llevas te está haciendo cada vez más loco, y quizás te apedreen otra vez. Puedes seguir con tus creencias, pero de más está decir que no te vendrá mal asentar tu vida y proveer para los que son tuyos, los nobles, que a duras penas pueden suplir las necesidades de tu pueblo ellos solos. Si los ayudas, puede que incluso Dios te apruebe aún más. Vuelve a tu poder y lo verás. Con eso, Javier 31 cambió su modo de ver el asunto y le resultó más atrayente el hecho de recuperar su trono. Y estando engañado profundamente por causa de las palabras del oficial, retomó su posición en la corte y comenzó a regir de nuevo a su pueblo. Cuando el asunto llegó a oídos de los ancianos de congregación, estos se sintieron cortados en su espíritu y muy desalentados, sí, hasta el punto de que, con lágrimas en sus ojos, pidieron perdón de pecados y misericordias de parte de Jehová hacia el rey. De modo que Jehová se apareció mediante un ángel en una visión de la noche a un anciano y lo tranquilizó. Y le afirmó el hecho de que, pasara lo que pasase, Jehová cumpliría con su promesa hecha con Javier 31. También le dijo que tendría oportunidad de arrepentirse si escuchaba las palabras de Nahim, pues por aquel asunto Jehová se propuso enviar nuevamente al profeta con el fin de disciplinar al rey. Y aconteció que a los 5 meses después, en ese mismo año, Nahim fue materializado en carne y sangre por obra del Espíritu Santo, y llegó desde el monte On, donde llegó del cielo en espíritu a ser carne, hasta la gran ciudad, es decir, Jabobo. Y por 13 años estuvo Nahim nuevamente en Jabobo, profetizando y condenando al inicuo, al igual que lo hizo la vez anterior que estuvo aquí en la tierra, es decir, en Jabobo. Además, sanaba a los enfermos y curaba a los quebrantados de corazón. Y cuando Nahim llegó ante el rey, éste se identificó y le mostró un milagro para mostrarle que él era el auténtico profeta enviado por Dios. Además, cuando Nahim fue materializado, la montaña del Dios verdadero, On, estuvo por 7 días y 7 noches cubierta por densas tinieblas, nubes, espeso humo, cenizas y relámpagos. Y ello fue también contemplado por todo el pueblo de Jabobo. Entonces, temblando de pavor de rodillas a cabeza, el rey se postró ante el profeta e inquirió de él, pidiéndole bendición. Pero Nahim se negó a hacerlo, como causa del pecado de Javier 31. Entonces, con orgullo y frustración, se sentó de nuevo el rey sobre su trono y despidió al profeta de su sala. Con eso, Nahim le mostró que debía de arrepentirse de su pecado, pero el rey se negó. Ante eso, el profeta
fue hasta encontrarse con los ancianos de congregación de Jabobo. Ahora bien, los nobles iban progresivamente envenenando la mente del rey, causándole profunda confusión mediante razonamientos argumentativos fuertemente atrincherados en lo inicuo. Y él los creía. Entretanto, Naim fortaleció a los ancianos y les dio ánimo y estímulo, y llegó a imponer las manos sobre algunos más. Penante, por su parte, le pidió a Naim que pronunciase un discurso público a las congregaciones de Jabobo en una asamblea. Entonces Naim pronunció estas palabras cuando llegó el momento, es decir, 2 años después de haber hablado él con el rey. ¿Recuerda usted la primera profecía bíblica? La pronunció Jehová Dios cuando dijo a la serpiente: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te magullará en la cabeza y tú le magullarás en el talón». Ahora llegamos al cumplimiento de esa profecía. Hemos investigado la historia del guerrear de Satanás contra la organización celestial de Jehová comparada a una mujer. Aquí en la tierra, la descendencia o simiente terrestre de la serpiente, con su religión, su política y sus grandes negocios, ha amontonado cruel persecución sobre la descendencia o simiente de la mujer, Jesucristo y sus 144.000 seguidores ungidos. Satanás hizo que Jesús sufriera una muerte dolorosa. Pero esto resultó ser como una herida en el talón, pues Dios resucitó a su Hijo fiel al tercer día. ¿Qué hay de la serpiente y su descendencia? Unos 23 años después de la muerte de Cristo en el madero, el apóstol Pablo escribió una larga carta a los cristianos de Roma. Al concluirla, los estimuló diciendo: «Por su parte, el Dios que da paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes en breve». Esto es más que una magulladura superficial. Satanás será aplastado. Sí, será destruido al completo. En cuanto a la descendencia humana de la serpiente, esa experimentó verdaderas plagas en el día del Señor, plagas que culminaron en la gran tribulación en que se aplastó por completo a Babilonia la Grande y a los sistemas políticos del mundo junto con sus socios financieros y militares. Así Jehová llevó a su culminación la enemistad entre las dos descendencias, y la descendencia de la mujer de Dios triunfó sobre la descendencia terrestre de la serpiente, y esa descendencia dejó de ser. Por lo tanto, ¿qué les esperó a Satanás mismo y a sus demonios? Juan nos dice: «Y vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente original, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no extraviara más a las naciones hasta que se terminaran los 1000 años. Después de estas cosas, tiene que ser desatado por un poco de tiempo». ¿Quién es este ángel? Tiene que tener tremendo poder para deshacerse del archienemigo de Jehová. Tiene la llave del abismo y una gran cadena. Es aquí nuevamente cuando vemos en acción al vindicador principal de Jehová, el glorificado Jesucristo. Por otro lado, este arcángel que echó del cielo a Satanás, que juzgó a Babilonia la Grande y que dispuso que los reyes de la tierra y sus ejércitos fueran destruidos en Armagedón, ciertamente no se echaría a un lado a la hora de abismar al diablo. A este infame devorador, engañador, difamador y opositor se le encadenó y se le arrojó al abismo, cerrado y sellado con el fin de que no extraviara más a las naciones que están hoy sobre la tierra. Los demonios quedan reservados para juicio ellos también, es decir, fueron de igual modo al abismo. Y es por tanto cuando comenzó el reino de 1000 años de Cristo.
Además, hermanos, a estos espíritus se les ha dejado en un estado de inactividad total, semejante a la muerte. Después de los 1000 años se soltará del abismo a Satanás por corto tiempo. ¿Por qué? Antes de contestar eso, Juan hace que nos remontemos al principio de este período de 1000 años. Leemos: «Y vi tronos, y hubo quienes se sentaron en ellos, y se les dio poder para juzgar». ¿Quiénes son estos que se sientan en tronos y gobiernan en los cielos con el glorificado Jesús? Son los santos que, según la descripción de Daniel, gobiernan en el reino con aquel que es como un hijo del hombre. Son lo mismo que los 24 ancianos que se sientan en tronos celestiales en la mismísima presencia de Jehová. Entre ellos también se encuentran los 12 apóstoles, así como todos los cristianos primitivos que fueron fieles hasta la muerte, como los cristianos de la Odisea. Estos 144.000 ungidos fueron comprados de entre la humanidad como primicias para Dios y para el Cordero. Juan el apóstol escribió: «Sí, vi las almas de los que fueron ejecutados con hacha por el testimonio que dieron de Jesús y por hablar acerca de Dios, y los que no habían adorado ni a la bestia salvaje y a su imagen, y que no habían recibido la marca sobre la frente ni sobre la mano». Entre esos reyes, pues, están los mártires cristianos ungidos que antes, cuando se abrió el quinto sello, habían preguntado a Jehová cuánto tiempo más esperaría él para vengar la sangre de ellos. En aquel tiempo se les dio una larga vestidura blanca y se les dijo que esperaran un poco más. Pero ahora han sido vengados mediante la devastación de Babilonia la Grande, la destrucción de las naciones por el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el que se haya echado a Satanás en el abismo. Ellos murieron a los ojos del mundo, pues éste los odiaba, y aunque no todos murieron ejecutados, su muerte fue sin duda un sacrificio. Fueron vencedores que llegaron a vivir de nuevo. Y llegaron a vivir y reinaron con el Cristo por 1000 años. Es por tanto que reciben su recompensa, vivir inmortalmente en los cielos en calidad de reyes y sacerdotes con el Cristo por 1000 años. Ahora, durante los 1000 años, o día de juicio, se juzgarán a los resucitados según sus hechos durante el mismo, así como a la gran muchedumbre sobreviviente. Por lo tanto, los que hagan hechos buenos poseerán una resurrección mejor, una espiritual para vida, llegando a la perfección al final del mismo, pero los que no, una resurrección de juicio, muerte al final del milenio. En cambio, mueren a su tiempo los que pecan durante este día voluntariamente contra el Espíritu Santo. Es por lo que la Escritura dice: «Los demás de los muertos no llegaron a vivir hasta que se terminaron los 1000 años». Por otro lado, este día de juicio que beneficia a los resucitados espirituales se hace en base al sacrificio redentor de Cristo y sus beneficios. Esta segunda resurrección, que llevará a la perfección a los que sean obedientes a Jehová, lo demostrarán porque oyen sus mandatos recogidos en los nuevos rollos. Estos provienen de la autoridad del reino del Cristo y a quienes éste escoge. De ningún agrado le puede ser a Jehová cualquiera que no crea ni obedezca las palabras recogidas en esos nuevos rollos. Ustedes, por ejemplo, habéis demostrado vuestra fe y obediencia en los mismos, y sabéis de quiénes proceden, es decir, de los profetas Petuel y Naim, que vino del cielo, como ahora mismo. Seguid así, y que Jehová os continúe bendiciendo. De hecho, hermanos, está escrito: «Y vi a los muertos, los grandes y los pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron rollos. Pero se abrió otro rollo, es el rollo de la vida, y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los rollos según sus hechos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos.
y fueron juzgados individualmente según sus hechos. Mis hermanos, tened presente la prueba final. Manteneos firmes y poderosos, pues todo el que escuche las palabras de Jehová mediante sus enviados, como a Petuel y Naim, recibirán la corona de la vida, y sus nombres quedarán grabados en el rollo de la vida y en la memoria del Dios vivo, Jehová. Además, Jehová continuará dando más mensajes a través de sus profetas. Continuad así, y seréis recompensados con la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y por 2 horas y media pronunció Naim su discurso, y todos los presentes, alrededor de 11.500, quedaron maravillados y muy estimulados por las palabras inspiradas del profeta. Y Espíritu Santo descendió sobre ellos, y procedieron a esparcir el mensaje de Naim por todas las partes de la tierra de Jabobo, predicando con celo cabalmente a toda clase de personas, sin retraerse de modo alguno. Y el mensaje llegó a oídos del rey Javier 31, pero éste no creyó, pues su mente fue envenenada por los nobles, y su corazón se tornó inicuo. Pero Jehová, mediante su siervo Naim, daba día tras día advertencia al rey durante 7 años, después del discurso de Naim. Pero el rey no creía y se burlaba, y entonces Jehová lo dejó por completo. Aconteció 1 año después que Naim terminara su advertencia al rey, que éste, influenciado por los nobles, llegó a encarcelar al profeta, porque según se decía, provocaba revueltas al pueblo. Esto en realidad era como pretexto del hecho de que Naim estimulase en gran manera a los hermanos de las congregaciones de Jabobo. En ese mismo año escribió Naim su segunda profecía y revelación por Jesucristo. Y el profeta continuó en prisión hasta que Jehová lo durmió físicamente en la muerte y lo ascendió en vida de espíritu a los cielos. Y aconteció pues que al 2.º año de encierro de Naim le nació a Javier 31 su primogénito, el futuro rey Javier 32. 2 años después, Jehová tomó a Naim, pero antes de su muerte, los ancianos de congregación de Apolos lo visitaron, y escondiéndose entre sus ropajes, las profecías de Naim salieron de la cárcel y lograron pasar desapercibidos por la voluntad de Dios. Además, 2 hombres inútiles procuraron destruir sus profecías, John Smith y George Churchill, pero Jehová les hizo fracasar en su intento. 88 años de edad tenía Javier 31 cuando tuvo a su segundo hijo, Apisdón, es decir, 1 año después de la muerte de Naim. 3 años después nació Javín, y después de este nació 5 años más tarde Masdai, y 3 años después nació Etal. Otros 3 años después nació Milcaín, y otros 3 años más y nació Etrisaim. Pasaron 3 años más y nació Cus, y 2 años después Tubús, y otros 4 años más y nació el último hijo de Javier 31, Simen.